llamo Francisco Atié, hago cine, soy el director, productor, guionista del Baile de San Juan, una película sobre el siglo XVIII mexicano, el fin de la colonia, es decir, una película plantea de cierta manera los antecedentes de lo que daría como resultado la guerra de independencia, una época en donde todavía las castas y los niveles políticos, sociales, religiosos estaban muy separados. La idea de la película fue tomar como todos los elementos, en cierto sentido puros, que eventualmente mezclados generarían la nación mexicana. En este canto, lo que dice la ópera es justamente, o habla de algo que en este momento, en esta época todavía no existía, que es algo que se llama México. Y lo canta en náhuatl. A pesar de ser una ópera, la música de Vivaldi, ya el maestro Maines nos ha adaptado al estilo, ¿no?, de la película. Es música de Vivaldi, pero con canto náhuatl, basado en una obra original de Vivaldi que también se llama Montezuma. Una época que se llama, el estilo de la época es el barroco, es decir, es un estilo muy exagerado, con mucha ornamentación, ¿no? Los vestuarios son complicados, la arquitectura es un poco presuntuosa. Por otro lado, una época donde había mucha pobreza y mucha sencillez. Entonces mi idea fue tomar como si fueras a hacer una sopa, pero en lugar de hacer la sopa, lo único que quiero es mostrar los ingredientes. Y yo llamaría que la sopa es la guerra de independencia. ¡Acción! 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 Pues nació de una casualidad hace muchísimo tiempo. Todos mis proyectos tienen una generación muy larga. Tan larga que ni diría hace cuánto se me ocurrió, pero digamos que todo fue el azar. Fue en una librería, estaba yo buscando material para otro proyecto y el librero me recomendó un libro sobre la cotidianidad del siglo XVIII mexicano. Y en ese libro venía un artículo sobre la herejía de San Gonzalo. Y a partir de ese artículo y de las actas de la Inquisición, etcétera, me fui interesando cada vez más en el proyecto. Ya para el año 2004, después de haber terminado Vera, estaba yo inmerso en el proceso de investigación histórica y tuve la fortuna de que esta época está muy documentada. Es una época que se ha trabajado mucho por parte de los historiadores mexicanos y por lo tanto tuve acceso a materiales que me fueron ayudando a conjuntar el proceso. Esto se llevó casi 2 años. Empecé a encontrar personajes reales, personajes que vivieron, ¿no?, en esta época, y los fui mezclando con personajes de ficción. Y eso me llevó, pues yo creo que el guión estuvo listo, no sé, por ahí del 2006. Y bueno, pues ya luego siguió el proceso ¿no?, de tratar de conseguir el financiamiento y todo ello. Pues miren, si voltean allá al fondo, esa figura que está allá, ese es el auténtico y original San Gonzalo. Es el que provoca parte de la historia en la que estamos aquí. En realidad lo que traen es su forma de ser, o sea, digamos que había una intención clara de que los españoles lo interpretaran españoles, los italianos italianos, los mexicanos mexicanos, los alemanes alemanes, y entonces, pues, ¿qué cuentan? Eso ya dirá el público, ¿no? Yo lo que quería nada más era poner el personaje y que de alguna manera trajera consigo lo que es su experiencia vital. No me quiero dar a conocer. Segunda frase, ella insiste, ella no sabe. Hasta que dices, bueno, ok, favor, por favor. Cuando ella oye favor, por favor, entiende que están en el mismo nivel. Que ella te está pidiendo algo que en términos de la reunión, ¿no?, el que tú que hagas es ilegítimo y lo que tú le vas a pedir, y entonces empareja. Y al emparejarse, siguen siendo capaces de crear el mismo. Entonces es muy tensa, por eso no se pueden mover, ¿no? Están todos con cada uno haciendo sus cosas. Y Lucía está tocando su música, ayudándolos, ¿no?, como a encontrar el camino. A ver por dónde salimos, porque aquí igual se volteó uno y dice, ¿sabes qué? Se acabó. Tú ya te vendiste a Dios, ¿no? Tú ya perdiste el alma, ya eres Nepantla, ya no vales. Chao. Porque así se la jugaban en esa época. O sea, como decía un escritor, Borges, decía, extraño el tiempo en donde un andate a la mierda te costaba la vida, ¿no? Hoy uno se puede mentar la madre con una facilidad impresionante y no pasa nada. En este tiempo, esta situación pudo haber arruinado el milagro de San Gonzalo. Por lo tanto, por eso creo que la cámara no se mueve, ¿no?
Están todos en el filo del infinito. Realmente. Entonces, así es como tiene que ser. Son casi figuras, ¿no?, congeladas. El que se mueve pierde. Y si ninguno de los tres se mueve, siguen adelante. Y para saber si sí o si no, tienen a un testigo. Un testigo que ustedes saben que es un chico con una enorme potencia, con una enorme capacidad de crear ceremonias, pero que todavía no ha tenido acceso a gente como usted. Pero sin embargo ya lo dejan ser testigo de momentos. Y él humildemente está atrás, nada más escuchando. De eso se trata este cine. Entonces, por eso nadie voltea. Cada uno concentrado, pero es muy de adentro, muy de adentro. Y el dolor de María Fe está expresado en lo que está diciendo. Y el dolor de Lucía está expresado en su música, y el dolor de Juan está expresado en el corazón de obsidiana que le está poniendo al Gonzalo. Y el corazón de la paloma. Sí, está creando casi un rito vudú. Porque lo que no les puede pedir a ellas es crear el canto de San Gonzalo a cuerpo limpio, porque no va a pasar nada. Pero está usando artes extrañas, que sabe que sí van a funcionar, combinado con el tecito y con las artes sensuales de María Fe. Todo esto, ¿no?, está cocinando el asunto. Y que no es lo mismo que crear el milagro a cuerpo limpio en la iglesia con la gente cantando, nada más porque todos tienen fe. Él sabe que la fe crece, pero para eso hay que estar el alma limpia. Cuando no, hay que darle 20 vueltas al asunto. ¿Ok? Bueno, ciertamente el tener locaciones de ese tipo es un placer. Digamos que el cine y la arquitectura son actividades muy cercanas, tanto porque son actividades de grupo como porque trabajan el tiempo y el espacio. Por lo tanto, encontrar locaciones del tipo de las que tenemos para esta película le viene muy bien a la imagen de la misma. Y ir cambiando de ellas te va permitiendo adaptarte a diferentes tiempos y espacios. Una de las ventajas de filmar en 3 países diferentes o en 4 países diferentes es justamente encontrar la textura de esa arquitectura y ver la diferencia, ¿no?, entre una arquitectura como más seria, más seca, como la española, una arquitectura más barroca, más de piedra volcánica como la mexicana, una arquitectura más delicada, más desarrollada a lo largo de los reinados o de las monarquías, como es el caso de los Luises en Francia, ¿no?, y hasta llegar a construcciones que son prácticamente contemporáneas de la Revolución Francesa, que es donde filmaremos, o encontrar locaciones más renacentistas como será en Italia. Entonces no es más bien aporta muchísimo, ¿no?, a tu proceso de trabajo el encontrar espacios que de cierta manera tienen una carga importante de estética y además tienen una carga de historia, ¿no? Y yo creo que eso ha ayudado mucho a la película. Esas mismas locaciones fueron hechas en la época, efectivamente, y insisto, por eso es un privilegio el poder filmar esa en particular, es decir, que encuentra unos lugares que todavía están preservados a un altísimo nivel, y por lo tanto sí te habla, ¿no?, de cómo se ven, y cuando ves moverse a los personajes de inmediato percibes si estás haciendo lo correcto o no. Muy bien. Hola, soy Leticia Palacios, soy la diseñadora de vestuario del Baile de San Juan. Esta aventura empezó hace 2 años. Una gran amiga me dio un guión, me invitó al proyecto, empezamos a armar la carpeta y mientras más investigaba, pues más era un reto porque es un periodo muy, muy rico. Nos llevó casi 1 año más o menos concretar la etapa de definir los personajes, ¿no? Tonos van en rosa y en amarillo hasta llegar al verde de la tristeza. Bueno, empezamos buscando el vestuario para extras en España, pero sobre todo digamos que la parte más interesante fue realizar aquí las castas.
El Chino, Albarazado, Tornatrás, cada uno tiene sus características muy particulares que pues espero se vean en pantalla. Con Francisco, pues fue un trabajo maravilloso. Nos llevaba de la mano por todo el centro y nos enseñaba, este edificio llegó hasta aquí, lo construyeron hasta tal época, esto lo terminó Tolsá. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza él a explicarnos cómo son sus personajes, de dónde vienen, a dónde van. Todo es dos, como dice él. Y ha sido un trabajo completamente de la mano, independientemente de que el guión sea suyo, ¿no? Trabajo casi cotidiano, ¿no? En realidad, personajes complicados de hacer o de imaginarse no hay. El guión es muy claro, muy claro. Más bien fue como la dificultad para encontrar los materiales que en aquella época se usaban, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que recurrir a los telares directamente, a los artesanos, y nos fuimos a Oaxaca, nos fuimos a Tenancingo, en fin, y recrear los rebozos, los huipiles de aquella época que se parecen, pero no son iguales. Como personajes en sí, quizás un poco La Virreina, porque fue un trabajo a distancia. Se realizaba en Francia, lo diseñé en México, nos poníamos en contacto vía correo electrónico y ahí fue un poco complicado. Pero en realidad creo que la base de un buen trabajo es una buena preparación y el tiempo obviamente es indispensable y en esta ocasión pues lo tuvimos. En total han sido como unos 600 y fracción de extras, ya perdí la cuenta. Todos han sido diferentes. En las escenas del Teatro Coliseo, la parte rica, pues eran 60 personas y cada atuendo lleva mínimo 8 piezas. Desde la joya, el tocado, la enagua, el no sé qué, son muchísimas piezas, muchísimas. Tenemos, yo calculo que alrededor en total de unas 1800 para toda la película. Para la escena de Xochimilco estamos en el siglo XVIII, no estamos en la época precolombina, prehispánica. Entonces, el mezclar lo que fue y lo que en aquel momento era, fue muy difícil decidir sobre qué línea irnos, ¿no? Hasta que topamos con imágenes reales de que seguían haciendo rituales como en el 1400 y fue algo muy espectacular, ¿no? Ver cómo todavía por ahí escondidos, aparte que los españoles los respetaban, lo seguían haciendo, cosa que ya ahorita pues nada más los del Zócalo, ¿verdad? Y bueno, recrear un penacho de Moctezuma pues no es nada fácil. Porque hay muy pocos quetzales, es un animal en extinción. Mi ética profesional me impide comprarlas pues en el mercado negro y bueno, pero encontramos soluciones y está espectacular. De este proyecto me llevo muchísimas cosas, mucha experiencia, la oportunidad de representar por primera vez en pantalla grande las castas que nunca se ha hecho. Ha sido un trabajo sumamente enriquecedor a nivel visual y así como el baile me exprimió, espero exprimirlo pronto a él. Bueno, fue en primer lugar básicamente el personaje protagonista, ¿no? Giovanni. Ese sí me llevó mucho tiempo porque quería encontrar a alguien que correspondiera justamente a lo que yo pensaba del personaje y
que después de un larguísimo proceso encontré a José María de Tavira, que en el momento en que hicimos el casting estaba él empezando su carrera cinematográfica. Poco sabía yo que además en el proceso de la película, de la preproducción y de la producción, iría haciendo proyectos cada vez más importantes y por lo tanto se volvería un actor muy conocido, un actor joven de éxito, ¿no? Pero en el momento en que lo encontré, digamos que estaba empezando a desarrollar y tenía muchas de las cualidades que yo buscaba en el personaje. Y a partir de ahí todos los demás personajes fueron surgiendo, digamos, tenían que parecerse. Entonces el personaje de su padre, yo quería alguien que sí se le pareciera físicamente y que fuera italiano. Entonces tenía yo 2 o 3 ideas de personajes, de actores italianos, y al final el que encontramos, que es Marcello Mazzarella, realmente sí tiene un parecido alto y además una capacidad actoral muy desarrollada, ¿no? Marcello vino a hacer esta película acabando de filmar con Giuseppe Tornatore, por ejemplo, ¿no? En Italia. Se trabaja con directores de alto nivel. Allora, mi chiamo Marcello Mazzarella, sono un attore italiano e sono molto contento di partecipare a questo progetto, il Bal del San Juan di Francisco Apiè. E da quello che mi ha raccontato Francesco, la mia scelta in quanto attore per partecipare in questo film è avvenuto in un modo molto strano. Cioè, Francisco stava cercando un attore italiano che potesse interpretare questo Marani, tra l'altro un personaggio, Geronimo Marani, è esistito e lavorava al Teatro Coliseo e dunque stava cercando su internet e attraverso, diciamo, i vari casting un attore che potesse interpretare Geronimo Marani. Quando per caso ha visto una mia foto in internet, la scelta di Francisco è stata determinante, ha detto voglio quella faccia lì. Lui non mi conosceva, non so se aveva visto altri film miei, io ho fatto Marcel Proust nel Tempo ritrovato di Raoul Ruiz, un film molto conosciuto e internazionale, e comunque sia questa apparizione sullo schermo è stata determinante. Francisco ha voluto incontrarmi, io in quel momento stavo facendo Baria di Giuseppe Tornatore in Tunisia, mi chiama, mi fa un biglietto e io vado a Parigi per incontrarlo. Subito mi sono accorto della forte come dire, corrispondenza di intenti, della forte spiritualità della persona di Francisco, e essendo anch'io una persona che crede molto in qualche cosa di superiore, quasi la mia scelta è stata guidata da un destino strano. E dunque eccomi qui a fare questo personaggio da un carattere molto passionale, che vive un problema enorme, cioè vuole fare una scalata sociale, vuole arrivare a dare una impronta molto forte della sua presenza artistica in Messico e quindi frequentare l'alta società, il virrey, la virreina, l'Accademia de San Carlos. Però in tutto questo il mio personaggio ha un figlio e questo figlio è un meticcio nato da una storia d'amore di tanti anni fa. Questa storia Marani cerca di nasconderla perché non si deve sapere di questo figlio meticcio, altrimenti la sua scalata sociale è compromessa. Ebbene, questo invece si sa, il figlio per una disavventura passionale si lascia trasportare dall'impeto combattivo e ferisce José María Morales, El Bicho, che è un altro coreografo che viene a sostituirmi perché io
durante una rappresentazione in teatro inveisco contro il Marchese. Ebbene, poi la storia continua, non sto qui a raccontarvela, la vedrete nel film. ¿Qué no me dijiste que mi madre era una india? Soy José María de Tavira y hago el papel de Giovanni Marani, que es el hijo de Jerónimo Marani, obviamente. Giovanni es un bailarín del Teatro Coliseo que cuando empieza la película pues todo está en orden, parece que todo le va muy bien y es como una estrella que está surgiendo del Teatro Coliseo, pero tiene la falsa idea de que es criollo y por lo tanto se hace fantasía sobre su futuro y hace planes que al descubrir la verdad de su nacimiento y de quién es su madre y al darse cuenta de que es mestizo, pues todo se le empieza a venir abajo, ¿no? Aunado con que en medio de una pelea sufre un golpe en la cabeza que lo vuelve loco. Hay ciertos golpes en la cabeza que hacen que pierdas contacto con la realidad y te entren brotes psicóticos. Y es el caso de Giovanni, ¿no? Sin embargo, su confusión y su locura de alguna manera le abren camino para aceptar el mestizo que siempre ha sido y encontrar sus raíces, en este caso xochimilcas. Y por lo tanto, en medio de su confusión y de su locura, empieza a proponer de una manera muy bizarra el hecho de que ser mexicano es ser tanto español como xochimilca, en este caso, como original de esta tierra. Y por andar diciendo cosas locas y cosas relativamente peligrosas, termina siendo juzgado por la Inquisición y siendo ejecutado por ella misma. Repite lo mismo desde que lo arrestaron los guardias. Pensé que os interesaría. Su dicho huele a herejía. Los dos, antes de la creación. ¿Qué queréis confesaros, hijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor nunca nos abandonó. Ella es hija de unos marqueses y es una niña de una familia de abolengo muy importante para la ciudad en ese momento, en la Nueva España. Y está enamorada de un bailarín, lo cual la convierte en una chica un poco alternativa, digamos, liberal, por no enamorarse de lo que debería, ¿no? De, no sé, un militar, un comerciante, una persona que estuviera en la corte. Y pues es este tipo de mujer que cree en el amor antes que el matrimonio, porque pues bueno, el novio es italiano y ella es española, entonces no tienen problemas con las castas de ambos, que probablemente eso podría ser un impedimento para que ella se enamorara de alguna persona. Sería como su pasaporte, la casta, para poder pasar a su país. Bueno, pues esta es El baile de San Juan, una película que arrancó hace un tiempo con ciertos tropezones, pero que finalmente ya le estamos dando matanga, como se dice vulgarmente. Y pues es una película ambiciosa, una película de época, que hace mucho tiempo que no se hacen películas de época en este país. Es una película que refleja una sociedad que por X o por mangas circunstancias se asemeja mucho a lo que ocurre hoy día aquí en este país y en el mundo en general. Las corruptelas, las componendas, las cochinadas, etc. El personaje que yo hago es el Marqués de Villa, es un personaje que es un hombre influyente en esto de las artes, es un hombre que maneja el teatro y él decide qué es lo que se pone, qué es lo que se quita, quién va, quién viene. También igual si en algo se asemeja a cualquier política teatral de esta ciudad o de este país, también será una mera coincidencia. El hecho es que los señores Marani, con toda su compañía, están tratando de entrar al teatro que maneja este hombre. Este hombre se está poniendo todas las trabas, aunque por la complacencia del virrey y de la virreina, y también de
obviamente de la señora marquesa, porque mi hija tiene relaciones con el joven Marani, la deja embarazada, al final el señor se pone una pequeña encabronada. Sin embargo, la pieza, la conquista de México, ideada por el señor Jerónimo Marani, nada hace que no ofenda y choque el sentido común. Por lo cual, su señoría debe hacer que la dicha obra sea proscrita del teatro y en consecuencia recogida y rota. Y entonces el personaje es un personaje bastante intolerante, machista, malo, odiador de los indígenas. Es un hombre que quiere ser español, odia a los criollos, a los mestizos, etc. Él es español, aunque evidentemente nació por estas tierras, pero pues bueno, eso es más o menos un planteamiento rápido, el personaje que hago en El baile de San Juan. Yo creo que es una película muy interesante por una serie de aspectos. Está combinando a un grupo de franceses, un grupo de españoles y un grupo de mexicanos. Esto es una coproducción entre estos tres países que esperamos que tenga el placito del público y que la gente la vaya a ver y que se diviertan viéndolo. Eso es esencialmente lo que yo hago en El baile de San Juan. Mi nombre es Edna Necoechea y estoy interpretando el papel de la Marquesa de la Villa. Yo me puse a buscar quién era la Marquesa de la Villa y encontré información sobre la Marquesa de la Villa porque es un personaje de la historia de México, de la historia antes de la independencia. Esta película sucede en el 1750, 1760, o sea, antes de que se hiciera la independencia de México. Y es una situación que se da alrededor de los virreyes. Son los personajes de la corte enfrentados a los otros personajes, a los otros seres que vivían en México, en el cual había una división de castas verdaderamente grave. Cuando yo leí el guión, me di cuenta de que sabía poco, aunque había leído sobre la división planteada en aquel momento en México, sabía muy poco y ahora me he informado más. Por supuesto, había muchísimas castas y la gente que estaba cerca de los españoles, por supuesto los españoles mismos y los europeos, vivían en un mundo totalmente aparte al que vivía el resto de la gente de México. Si esto hace una referencia a la actualidad, pues es así, me parece que también es verdad. Y bueno, volviendo a mi personaje es una mujer que tiene mucha fuerza, que tiene mucho control de sus estados de ánimo, porque así tenía que comportarse ella en la corte. Ella no podía soltarse ni podía mostrar sus emociones fácilmente, tenía que comportarse de tal manera que fuera siempre como un pilar que era un ejemplo de aquellas mujeres criollas que vivían en aquella época en México. Una característica del personaje es que, de esta persona, más que del personaje, es que era una mujer sumamente rica y tenía muchísimos bienes y se había casado con un hombre que no era de su misma casta ni de su misma capacidad económica, pero se impuso a sus padres e hizo lo que se le dio la gana y se casó con este hombre. Y después en la historia, de alguna manera, pasa algo semejante, en la historia que se cuenta en la película. Por el rey, por todos los que van a morir. Bueno, pues hola, yo soy Pablo Paz, represento al personaje del bicho. Dicen que es el malo, no, yo creo que no, yo creo que están equivocados, pero bueno, supuestamente sí es el antagonista. Es un personaje realmente que viene de... no vive directamente el conflicto que está pasando en esos momentos en México, viene un poco de afuera, es el mandado. Él recibe unas órdenes que simplemente se limita a cumplir, pero eso desencadena toda una serie de problemas al protagonista que hacen que finalmente pues
después lo terminen matando. La experiencia de la película la verdad está siendo muy curiosa. Yo siempre había deseado hacer un proyecto de época. Me parece una etapa muy bonita realmente por los vestuarios, por su forma de hablar, por el comportamiento, por los modos. Y realmente pues está siendo una verdadera maravilla. Estoy impresionado sobre todo con las localizaciones. Francisco, el director, es una persona que le gusta mucho buscar los exteriores naturales siempre, nada de plató. Y la verdad es que estamos teniendo la oportunidad de conocer pues, unos lugares preciosos. Este proyecto se está rodando en España, hemos empezado, ahora estamos en México, órale, y terminamos en Francia en el mes de septiembre. Y la verdad es que, aparte de que, bueno, a la hora de que me diesen este papel todo fue muy curioso, empezó todo por una entrevista. Francisco me preguntaba cosas sobre mi vida particular que coincidían a veces con un poco con las del personaje. Pues esta es la primera vez que yo trabajo con Pancho Atié. Nos conocemos hace muchos años, yo conozco bien su trabajo. Es un director sui generis, es un director, como en este caso, con grandes ambiciones, que esperamos que funcionen. Es un director con una óptica muy especial. Curiosamente está haciendo una película de época cuando antes hacía ciencia ficción y etcétera. Es un hombre muy entusiasta, con una gran enjundia. Mi experiencia con Francisco ha sido muy interesante porque me parece que Francisco es una persona sumamente cálida, muy educado, muy cuidadoso, y decir educado hoy es para mí muy importante porque nos hemos vuelto un poco bárbaros en el trato cotidiano los unos con los otros, y con Francisco hay un cuidado en las relaciones que a mí, por lo menos, me parece básica para que pueda yo trabajar contenta, para que me sienta adecuada, en un lugar adecuado. Como director me ha dado muchísima facilidad, soltura para que yo busque y encuentre mi personaje, lo hemos hablado y yo lo voy armando conforme vamos haciendo las escenas. No me cuenta demasiado, es una búsqueda más que del director, que ya él se sabe toda la historia y vea los personajes de determinada manera, es ahora la búsqueda del actor, del intérprete, en este caso mío, de encontrar quién era esta marquesa, quién era esta mujer, cómo se comportaba, y es por eso que les contaba cómo la he visto yo, cómo era una mujer fuerte que tenía que ser firme, etcétera, etcétera. Pues es una experiencia hasta ahora en agosto del 2009, ya bastante larga. Nos conocimos hace más de 3 años, que hace 3 años me entrevistó para hacer la película por primera vez, me hizo casting por primera vez y me dijo que iba a hacer la película, ¿no? Pasaron 2 años más o menos hasta que empezáramos a filmar, y eso fue en España, hace más de un año. Y filmamos 2 semanas y después ya estamos aquí terminando la segunda parte del rodaje aquí en México, la más grande y la más pesada. Y pues nada, ha sido una experiencia enriquecedora, por decir lo menos. Aparte de, pues eso, de tener la oportunidad de visitar, de estar en un rodaje con toda esta producción, conocer a todos estos compañeros, trabajar con gente de la talla con la que estoy trabajando, me levanto por las mañanas dando gracias. Sobre todo es maravilloso con Francisco, es una persona muy fácil, se trabaja muy fácil con él, te entiendes muy bien con él, realmente entras en rodaje y a los 20 segundos te relajas, él hace que te relajes. Y después hay una confianza, pues también lo ves con el resto de actores, que te permite también crear mucho, confía mucho en las propuestas que tú le des y te deja bastante pues moverte en una creación tuya, por lo que también es una gozada encontrarse con gente así. Trabajar en esta película fue pues que un milagro. Ha sido un proceso, creo, que ha tomado mucho tiempo levantar. No he estado durante todo el proceso de levantamiento de esta película. Me tocaron 6 meses de espera de entre si se hacía o no se hacía, de irle a rezar a los santos, a la iglesia, decirles por favor que se haga, porque había leído el guión y me había parecido una maravilla.
Y pues bueno, es de esas cosas así impresionantes que es como un guión así de padre. No tiene de repente gente que lo quiera apoyar o que lo quiera hacer. Y pues bueno, se logró levantar y logramos estar aquí. Y la experiencia de trabajar con gente tan talentosa desde vestuario, Leticia Palacios hizo un trabajo extraordinario. Es muy bonito todo lo que ha hecho, todo es muy detallado, muy exquisito en muchos sentidos. El fotógrafo Ramón, que es un artista para la iluminación y para mostrar la fotografía casi como si fuera un cuadro y pudieras tocar las cosas. Y pues bueno, Francisco, que hizo todo un trabajo con nosotros antes de empezar a rodar la película sobre los personajes y de qué iban a ir y secretos entre nosotros, cosas que yo no sabía del personaje de Giovanni o que Giovanni no sabía de Victoria o de mi misma madre o de mi padre sobre mí. Y pues bueno, eso llegando a filmar, pues obviamente te sirve mucho porque pues te va dando como pequeños datos. Yo siento que es como, sabe más de lo que te dice y te deja que tú trabajes con esa pequeña información que él te va dando y después caes en los 20 y dices, ay, tenía razón, y te lo deja como abierto, como al aire. Y es como muy padre eso porque es como estar jugando al detective y ir viendo como los pequeños detalles que van saliendo. Y pues bueno, ya en el set, pues se pasa de todo con Francisco. Es una persona muy apasionada y le gusta que las cosas se hagan muy bien, cuida muchísimo el cuadro, las actuaciones. De repente trabaja muchísimo con el cuadro y nada más hace una toma de la escena. Entonces, pues como actor de repente eso dices, ay, ¿qué tal que no quedó o que yo hice alguna cosa mal y ya no hay otra escena? Pero al mismo tiempo, eso te dice que tú no puedes llegar al set sin estar preparado. Estoy de acuerdo, me gustó mucho cómo lo hiciste. Sí, está mejor así, como más con miedo. Sí, sí, me gustó tu lectura. ¿Ok? ¡Acción! Se encargará a la persona que supiere de él, lo entregue al oficio de policía de esta ciudad. Ya, niña, ya. Muchos otros han de venir. Mami, no me han venido las menstruas. Muy bien, cortado. Il lavoro con Francisco è un lavoro, io trovo, mi sono trovato perfettamente a mio agio. Per esempio, una delle cose che mi succede proprio in questa giornata qui all'Accademia di San Carlos è che spesso io, essendo un attore molto passionale, impulsivo, tendo a non sentire molto la camera e devo dire che in questo Francisco mi ha molto aiutato. Quindi mentre in altri film io sono quasi sottomesso o sono stato sottomesso alla camera, tutti i movimenti in quanto attore erano concordati con Francisco, provati sulla scena, improvvisati e dunque Francisco, sempre con il suo obiettivo portatile, sceglieva la posizione. Questo mi ha permesso di lavorare molto liberamente e di esprimermi con tutti i mezzi che mi sono possibili. Pues es muy interesante porque cada uno tiene un estilo diferente, ¿no? Y como cada uno tiene un estilo diferente, es importante encontrar un lenguaje común, ¿no? Vasos comunicantes que cada actor te pone en la mesa y que si uno tiene la suficiente intuición puede aprovechar para trabajar con ellos de una manera correcta. Ahora, ciertamente la mayoría de los actores en la película, de las actrices obviamente, son gente que tiene antecedentes de teatro. Dado el tipo de parlamentos a decir, para mí era muy importante que fuera gente capaz de utilizar el lenguaje como una herramienta, que no se confundiera con parlamentos que en algunas ocasiones sí son complicados.
Y entonces busqué con muchísimo cuidado actores que cuando menos hubieran estudiado teatro y que hubieran en alguna parte de su vida trabajado en las tablas, ¿no? Y la gran mayoría de ellos, si no es que todos, es lo que han hecho, ¿no? A mí me da mucho gusto de que se regrese al cine de época y al cine con las formas y con el lenguaje de la época de la colonia. Y además el vestuario, todo esto, ¿no? El ritmo es diferente, la tonalidad es diferente, y todo esto lo está manejando muy bien. Hicimos unas escenas muy bonitas en un pueblo que se llama, creo que Pediatla, un pueblo donde hay un teatro verdaderamente maravilloso. Ahí se significa Moctezuma o Moctezuma de Antonio Vivaldi, unos cantantes fantásticos hicieron toda la significación. O sea, pues es una película muy ambiciosa, con grandes despliegues de producción y que creo que va a tener mucho éxito. Chirín, chin, chin. Órale pues. La virreina y el marqués se van a echar un polvo a Jerez. A Jerez en la frontera me han dicho que por ahí andaba la tía. La virreina y el marqués se van a echar un polvo en Jerez. Como actriz creo que sí fue un reto, sobre todo por remontarte a, no sé, 3 siglos atrás de ti, que son otras mentalidades, son otras corporalidades, otros movimientos, son otro vestuario completamente diferente. Yo me la vivo en pants en mi casa y voy al cine en pants y como que nunca ni uso tacones ni nada, y estar con este vestuario pues obviamente me preocupaba un poco la onda de pues ser princesa, ser como muy, ¿qué será? Muy elegante y muy mujer y demás. Y son cosas que te va dando la lectura de irte a esos tiempos, el vestuario, la escenografía. Fue un reto, fue como viajar en el tiempo, en verdad. Y pues es muy padre poder mostrarle a México un México que tenemos olvidado porque a lo mejor nos causó mucho dolor el haber sido conquistados, el que se hayan llevado cosas nuestras, el que nos hayan aplacado un poco la cultura y las ideas y todas estas cosas en las que creíamos y como que de repente no conocemos mucho. Para hacer un trabajo relativamente decente, pues me tuve que imbuir del estudio de la época, ¿no? Es muy curioso porque la gente hoy en día en México no tiene tanta noción sobre la época de la colonia, sobre todo el siglo XVIII, y sin embargo es el mejor documentado desde, digamos, desde antes de 1950 hasta el principio de los tiempos de esta tierra. Es el mejor documentado. Ya después con la independencia y el siglo XIX se hizo un merequetengue, luego en la revolución peor. Entonces, bueno, tenemos la fortuna de que tenemos una cantidad de información a nuestra disposición enorme, lo que nos, pues por lo menos en mi caso me permitió darme una buena zambullida en todo lo que fue el siglo XVIII, por lo menos de una manera documental. Aparte de eso, pues también me tocó tratar de darle el golpe a la cultura azteca y mexica o prehispánica en este caso, para tratar de entender quién es la Coatlicue y demás cosas que conciernen a Giovanni Marani, ¿no? También tomé clases de danza barroca por un periodo de cerca de 3 meses para darle un poquito de credibilidad a mis movimientos en el teatro y al personaje en general, cosa que espero que con la magia del cine no quede tan mal. Y ya creo que esas son como las 3 etapas fuertes de estudio. Tuvimos una cierta preparación para la pelea, pero tampoco fue tan grande como a mí me hubiera gustado, y además pelear con cuchillo corto es muy peligroso porque no tienes tanto control, y al ser tan cortos la fuerza de tu brazo se magnifica muchísimo en la hoja de la daga, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en el final del tercero, la vuelta, porque ahora el cuchillo, el mío, tiene vamos, que no son los mismos. Por arriba. Ahorita sentí que te di la mano. Cuando tú lo paras así, ¿no sentiste que estuve ahí cerca? Yo sentí tu mano cerquita y vamos lentísimo. Que en una sí sentí que te puedo dar la mano. ¿Sí? ¿Por qué fue? Pues la uña me atoró
Además, estas dagas tenían unos bordes bastante peligrosos que a la hora de los contactos, pues te puedes llevar un dedillo ahí, cortar lo que sea, ¿no? Y bueno, pues como un profesional siempre estoy al pendiente de mi compañero de trabajo y lo menos que yo quería era darle un trancazo o que mi compañero me lo diera a mí. Supongo que por eso estaba preocupado. Estaba más preocupado porque se viera muy bien el golpe en la cabeza. Es lo que, porque para mi personaje es fundamental, si no parece que, si no es claro que se dio un golpe en la cabeza y que de ahí se desprende toda su locura, pues si no estamos en serios aprietos. ¡Corte! Fantástico, quedó, gracias. Y después, pues sobre todo, destaco aquí eso, los compañeros y el equipo, qué partes más bonitas tiene esta profesión, que a veces conoces a tanta gente maravillosa que para hacer un proyecto de esta envergadura realmente hace falta una unión muy fuerte, que la ves, que la disfrutas y que es una maravilla. O sea que bueno, esperamos que os guste la película y que la disfrutéis. Y que si os gusta le digáis a todo il mondo che vaya al cine, por favor, che stiamo in crisi. Credo di aver dato a questo film tutto quello che io potevo dare, perché Francisco lo merita, perché per me il Messico è una terra nuova, ho voglia di scoprirla, ho voglia di dare tutto quello che posso, e un po' così come credo abbia fatto Marani. Venga, vamos, vamos. No sé, y es muy gratificante poder mostrar esto y decir, bueno, pues así fue. Y a lo mejor esto tiene un poco de fantasía en algunas cosas, no lo sé, pero pues no sé, me emociona poder dar eso, poder mostrarle eso a la gente, o sea, con este granito de arena, que es muy pequeño y que habría que hacer muchas más cosas y conocer mejor la cultura. De repente a mí me tocó como mi personaje pues investigar ciertas cosas como más de cómo se comportaban, qué hacían, cómo movían el abanico, tejían, rezaban, a qué hora y demás. Y por ejemplo al personaje de Giovanni pues le tocaba más investigar de Xochipilli y la Coatlicue, elementos, piedras, cosas en las que se creía, el Popo, el Ixtla, la historia y demás. Entonces el guión de alguna u otra manera está dividido en dos informaciones muy diferentes. Entonces ya como las últimas escenas, yo intenté mezclar esto y decir, bueno, aquí tal vez Victoria no sabe esto, pero esto significa esta cuestión de Xochipilli o tratar de mezclar eso porque efectivamente vale la pena y estaba como muy dividida la información. Pero pues al final obviamente si te vas metiendo, te vas embarcando y vas queriendo conocer más y más y más y más. Muchas amistades. No, pues te llevas la experiencia y el conocimiento que aprendes en el set todos los días. Tenemos aquí en este equipo a unos verdaderos maestros que llevan toda una vida en el cine y siempre hay algo que aprenderles a todos y cada uno de ellos, ¿no? Además, bueno, eso por un lado. Otro, ha sido un personaje verdaderamente retador y pues algunas de las batallas las he ganado, otras las he perdido, esperemos ganar la guerra, ¿no? Pero me llevo mucha experiencia como actor también. ¿En qué pensamiento impropio ocupo hacer sobresaliente a un pigmeo a quien la gente observa por microscopio? Y además, pues es una película que específicamente a Francisco le ha costado
muchísimo esfuerzo y tiempo y dedicación sacar adelante, pero también a algunos más de los que estamos involucrados, ¿no? Como Leticia, quizás como yo, como otra gente que ha estado en el proyecto por más de un año, pues. Entonces, estar terminando aquí en esta última locación que tenemos en el lago de Xochimilco, quizás acabando por ahí del 75-80% de la película, ya en realidad lo que sigue es un trámite, pues es un logro, ¿no? Estar ya del otro lado del puente. En mi caso ya estoy acabando el rodaje, entonces, pues bueno, también me llevo cierta dignidad y cierto orgullo por haber aguantado vara y estar aquí. Corte, está bien, quedó, se imprimen. La 1, gracias. No, pues todo, que no es lo que quiero, es lo que hago, o sea, 24 horas al día, entrego todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que pienso, todo lo que es mi vida, está involucrado totalmente con el proyecto, o sea, la película y yo somos la misma cosa, no hay una separación, en ningún momento del día, ¿no? Y creo que es la única manera de hacer una película con estas características. Sobre todo cuando la visión última es tratar de narrar cuáles eran los elementos que dieron origen a un país que nunca hemos podido decir, que no podemos comprender, que no nos podemos explicar. Entonces, como mi tema finalmente es México, yo lo que quisiera es, en algún momento de esta película, tener los elementos separados, a ver si así se hace un poco de luz, ¿no? Entonces, quizás la única importancia de la historia para un país como México es justamente el verla para entender que no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo ahora. Es decir, no son cosas que sucedieron antes y que no nos afectan, sino que nos afectan profundamente. Pero si tienes el privilegio de poder separar los elementos, quizás puedas entender mejor a esa persona que camina por la calle y que hoy día tiene 10% de español, 5% de chino, 4% de negro, 20% de indígena, 42% de canadiense, que es el mexicano promedio. Es una enorme mezcla de cosas que generan una incomprensión, porque no hay un estado de puridad. O sea, no puedes decir, sí, pues este señor es nórdico y en el siglo X sus paisanos se subieron al barco viking. Aquí no. Y es dificilísimo descubrir 3 generaciones atrás qué estaba sucediendo con esa misma familia. A menos que estés hablando de un poblado indígena, ¿no? No sé, unos chontales o unos mixtecos, pero si no, no. Y yo creo que esta película es lo que busca, ¿no? Decir, bueno, al origen esto es lo que había. ¡Que se acabe el material!